Mi esposo finge que perdió la memoria para divorciarse fácilmente y vivir con su amante, pero tampoco recordará nada de lo que me he quedado de él. Mi esposo está planeando fingir que perdió la memoria para poder dejarme sin enfrentar ninguna consecuencia. Espero que esto suene tan absurdo para ustedes como sonó para mí. No puedo creer que piense que soy estúpida. Ha ideado un plan sacado de una caricatura para librarse sin consecuencias de este matrimonio. Seguramente se estarán preguntando qué tipo de matrimonio tóxico tenemos para que mi esposo esté dispuesto a hacer todo esto solo para irse. La verdad es que nuestro matrimonio era bueno, dejando de lado esto. Yo era muy feliz. El problema está en él, o en su atracción por otra persona. Déjenme explicarles un poco más sobre mi vida. He estado casada con mi estúpido esposo Jeff por casi 5 años. Durante estos 5 años, he intentado ser la mejor esposa y lo he amado incondicionalmente, pero supongo que mi amor no fue suficiente, o que yo, como persona, no fui suficiente. Tal vez simplemente se cansó de mí, porque de lo contrario, no hay razón para que haga todo esto. No puedo explicar cuánto me enfurece pensar en todo lo que he hecho por él y lo que está planeando hacerme. Si me hubieran preguntado cómo me sentía por él hace poco más de una semana, habría dicho que quería pasar el resto de mi vida con él. Ahora, estoy tratando de decidir cómo hacer que sufra. Un gran cambio. Cuando decidí casarme con Jeff, muchas personas me dijeron que no lo hiciera porque no era una persona muy exitosa. Me decían que podía encontrar a alguien mejor. Pero yo no quería a alguien mejor o una persona exitosa, yo quería pasar el resto de mi vida con él. Lo amaba de verdad y lo he demostrado todos los días, haciendo cualquier cosa por él. Sí, ha crecido como persona, ha cambiado mucho. Es más exitoso de lo que era antes de casarnos y ahora gana mucho más dinero que yo. Tal vez eso se le subió a la cabeza. Tal vez, no lo sé. ¿Pensará que debería estar con alguien mucho más joven? Si todo esto no me estuviera pasando a mí, jamás habría creído que Jeff fuera capaz de hacer algo así. Él solía ser un esposo dulce y cariñoso, que me hacía sentir todos los días que había tomado la decisión correcta al casarme con él. Todo esto comenzó hace unos meses, cuando por primera vez en mi vida sospeché de Jeff. Me desperté en medio de la noche, lo cual fue muy raro porque duermo profundamente y nunca me despierto hasta la mañana. Jeff no estaba en la cama, así que pensé que tal vez estaba en el baño, pero después de un minuto noté que ninguna luz estaba encendida. También escuché una voz lejana, como si alguien estuviera hablando por teléfono. Me levanté de la cama para ver qué pasaba. Encontré a mi esposo acostado en el sofá, hablando con alguien. No podía escuchar bien la conversación, pero estaba segura de que hablaba con una mujer por el tono de su voz. Pero en cuanto lo llamé, colgó la llamada. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que alguien del trabajo lo había llamado por una emergencia. Me pareció sospechoso porque rara vez lo llaman después de la cena, y mucho menos a esa hora. Por otro lado, hablando por teléfono acostado en el sofá como un adolescente. Pero Jeff me explicó que todo estaba bajo control. Lo dejé pasar, pero ya estaba sospechando que había algo raro en él. De todas formas, él intentó sonar bastante convincente. Hemos estado juntos por mucho tiempo, así que, por supuesto, él sabía exactamente qué decir para manipularme. Incluso hablé de esto con mi mejor amiga, Yasmín, y ella me dijo que lo olvidara. Que Jeff no era el tipo de hombre que haría algo así. Estuve de acuerdo con ella y lo dejé pasar, pero mi intuición me decía que algo andaba mal. Igual aunque le hubiera hecho caso, ya era tarde porque el engaño ya estaba en marcha. Hace unas semanas, le mentí a Jeff. Fue una mentira necesaria. Ahora que sé la verdad, me parece gracioso e hipócrita. Jeff siempre ha sido muy celoso, demasiado celoso. Tanto que rara vez me deja ir de viaje con mis amigas. Salgo con ellas, sí, pero Jeff odia cuando me voy por varios días. Hace unas semanas, mis amigas, incluida Yasmín, comenzaron a planear un viaje de una semana a un lugar que yo quería visitar. Tenía el dinero y todo listo, pero sabía que, conociendo a Jeff, nunca lograría convencerlo. Pero quería ir desesperadamente. Así que simplemente decidí mentirle. Bueno, esa mentira terminó siendo la razón por la que descubrí la verdad. ¿No es la vida tanto deprimente como irónica a la vez? Le dije a Jeff que tenía un viaje de trabajo al que debía asistir por casi una semana. Jeff aceptó la mentira sin problema. Ahora, no suelo mentir sobre cosas como esta, solo cuando es necesario. Y cuando lo hago, siempre intento compensarlo de alguna manera. Así que, hace 2 semanas, cuando me estaba yendo, ya estaba pensando en qué haría para compensar esta mentira. Luego me fui con mi amiga para un viaje de una semana, pero, desafortunadamente, se acortó. Aproximadamente 4 días después, una de nuestras amigas tuvo una emergencia y la mayoría decidimos regresar. Como casi todas iban a volver, Yasmín y yo pensamos, está bien, volvamos a casa también. No era divertido si no estábamos todas. Cuando regresaba, estaba a punto de llamar para informarle a mi esposo,
pero Yasmín me dijo que no lo hiciera. Me pidió que pasara un día con ella, ya que rara vez teníamos la oportunidad, y como todavía estábamos de vacaciones, acepté. Bueno, esa noche, me estaba quedando en casa de Yasmín y decidimos salir a cenar a un restaurante muy lindo, bastante lejos de donde vivimos. Es un restaurante donde todo el mundo de nuestro pueblo va, porque queda alejado, pero no tanto. Obviamente, no quería toparme con mi esposo, pero en cuanto llegamos, inmediatamente lo vi cenando con una mujer joven y muy atractiva. Le pedí a Yasmín que verificara si ella veía lo mismo que yo. Me confirmó que, efectivamente, estaban teniendo una cena romántica y muy feliz. Así que tomé algunas fotos y llamé a mi esposo. Jeff contestó la llamada justo delante de ella. Me dijo que estaba en casa y que había pedido comida china. Le pregunté si podía hacerle una videollamada. Me dijo que no era necesario y que quería que disfrutara mi tiempo. Le dije que volvería a casa mañana, y él me respondió que no podía esperar a verme porque se sentía muy solo. Hizo todo esto sin inmutarse, lo que me hizo pensar en cuántas veces había hecho lo mismo. No solo que la mujer con la que estaba sabía que era un hombre casado, sino que esto parecía algo de rutina para ellos. Cuando volvimos a casa de Yasmín, bebí mucho. Yasmín tampoco pudo decir nada. Y al día siguiente, bueno, ya sabía lo que iba a hacer. Me preguntó y le dije que no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. También me pidió la foto que tomé y dijo que intentaría averiguar quién era la chica. Le di las gracias y me fui. Tan pronto como llegué a casa, Jeff actuó como siempre, amoroso y cariñoso, y casi no podía creer que apenas hacía unas 12 horas me había engañado. Era increíble lo tranquilo que estaba este tipo. Intenté preguntarle qué había hecho la noche anterior, solo para ver cómo reaccionaba, pero se mantuvo completamente sereno. Así que pasé los siguientes días tratando de averiguar qué estaba pasando realmente. Resulta que Jeff está tan seguro de que nunca dudaré de él que ni siquiera se molesta en ocultar las cosas. Cuando revisé sus mensajes, tenía a una chica guardada como asistente 2 y hablaba abiertamente de cuánto le gustaba. Ni siquiera había borrado los mensajes. Así que, obviamente, tomé todo como evidencia. Incluso encontré algunas fotos. Han estado saliendo por más de 7 meses, y según los mensajes, ambos están profundamente enamorados. Se me rompió el corazón ver a mi esposo hablar de mí como si fuera una máquina usada de la que ya estaba cansado. La llamaba con un apodo cariñoso, pero gracias a Yasmín, descubrí que su verdadero nombre es Scarlett. Así que, durante los últimos meses, Jeff ha estado teniendo una aventura con ella. No puede esperar para dejarme. Y seguro que te preguntas, ¿por qué no se ha ido ya? Bueno, tenemos un contrato que no le permite simplemente marcharse. Si él quiere divorciarse, todo se divide 50 y 50. Pero si ambos estamos de acuerdo en la separación, cada uno se queda con lo que es legalmente suyo, lo que significa que yo no recibiría nada de él. Y no existe una cláusula por infidelidad aquí, ni siquiera el Estado la contempla. Así que, obviamente, él quiere un divorcio de mutuo acuerdo, pero sabe que nunca aceptaría simplemente porque lo que quiere es estar con otra persona. Así que pasó meses ideando el plan perfecto. Por el título de mi publicación sabrás cuál es el plan. En unas semanas, planea fingir que ha perdido la memoria. Piensa que, haciendo esto, podrá hacer que acepte el divorcio. Es deprimente y gracioso al mismo tiempo. Por suerte ahora sé todo y él no sabe nada, lo cual me da una clara ventaja. Actualización 1. Antes de contar cómo Jeff finalmente puso su plan a funcionar, permítanme aclarar algo. Muchas personas dicen que merezco que Jeff sea infiel conmigo porque le mentí en mi viaje con amigas y cuando regresé. Quiero ser clara aquí, desde antes de ese viaje ya sospechaba que él me estaba engañando. No iba a perderme un viaje con amigas por un infiel manipulador, solo porque no tenía pruebas. Creo que no hacía falta más pruebas que Jeff en medio de la noche hablando con alguien de forma muy casual acostado en el sofá. No es muy profesional eso. Solo le faltaba tener uno de esos teléfonos con cable y enrollarlo con sus dedos, mientras le decía, no, corta tú. En definitiva. Han pasado algunas semanas desde que escribí aquí, y mi esposo hizo exactamente lo que estaba planeando hacer. Sinceramente, no esperaba que realmente lo hiciera. La última vez, les conté sobre cómo mi esposo quería dejarme sin darme nada de lo suyo. Honestamente, creo que ya lo dije antes, no quería su dinero. Pero tampoco quería dejar que se fuera tan fácilmente. Por eso escribí aquí, y muchos de ustedes me dieron buenos consejos. Gracias. Una parte de mí quería simplemente dejar todo esto atrás y seguir adelante. Siempre he sido una mujer independiente, y gano lo suficiente para vivir bien. Lo único que realmente extrañaría, además de mi matrimonio, sería mi hogar. La casa en la que vivimos en realidad pertenece a los padres de Jeff. Se suponía que viviríamos aquí temporalmente, pero nos encantó tanto que nunca nos fuimos. Así que, después de mi publicación,
Me tomé aproximadamente una semana para decidir qué iba a hacer. Tomé la decisión de dejar que Jeff siguiera con su plan. Sí, en lugar de creer que yo era lo suficientemente tonta como para caer en su trampa, hubiera sido honesto y me hubiera dicho que quería irse, lo habría dejado. Pero si realmente seguía adelante con su ridículo plan, haría que se arrepintiera de jugar este juego conmigo. Esa fue mi decisión. Aunque me dolía mucho darme cuenta de que nunca le importé, no quería vengarme de Jeff. Simplemente, no quería pasar un segundo más con él. Pero luego pensé que bueno, él no tenía derecho a hacer todo esto y marcharse como si nada. Así que esperé a que pusiera en marcha su plan. Ya conocía todos los detalles, así que Yasmín y yo nos reunimos y hablamos sobre qué debía hacer. Sabía exactamente qué médico iba a utilizar. Yasmín incluso fue a averiguar sobre el doctor. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. Esa semana sí tuve un viaje por trabajo, así que me ausenté unos días. No hablamos durante esos días, porque las cosas entre nosotros no estaban bien. Estaba ese detalle, el de que había sido infiel. Algo que probablemente volvió a hacer mientras no estaba. Pero esta vez, cuando regresé, lo encontré en la cama, recuperándose de una fuerte caída, junto a uno de sus amigos que me contó toda la historia. Al parecer, Jeff se había caído y golpeado muy fuerte la cabeza. Estuvo unos días en el hospital, pero nadie quiso avisarme para que no me preocupara. Tan pronto como Jeff me vio, fingió que no me reconocía. Ahora, tengo que admitir que me impresionó lo bien que actuó. Yo seguía diciéndole que era su esposa, y él insistía en que no estaba casado. Si no supiera lo que estaba pasando, su actuación probablemente me habría convencido. Su amigo me dio más detalles de lo que había sucedido. Dijo que, debido al daño en una parte específica del cerebro, Jeff había perdido una cantidad considerable de recuerdos, aunque aún conservaba muchos otros. Que los profesionales no estaban seguros de qué recuerdos iban a volver o si siquiera iban a volver en absoluto. Me dijo que podría tomar días, meses, años, o que tal vez nunca recuperaríamos esos recuerdos. Quería que aceptara el hecho de que Jeff podría simplemente no recordar. Pero también me dijo que podríamos crear nuevos recuerdos juntos. Jeff se disculpó por no poder recordarme. No puedo negar que la actuación fue convincente, pero todo esto de que nadie me avisó que mi esposo estuvo en el hospital suena conveniente para él. Pero si él perdió la memoria, quizás no se acuerde de nuestro acuerdo. Así que no habría problema en que me vaya del matrimonio con más, ¿no? Actualización 2. He venido a contarles que las cosas con el divorcio de Jeff van bastante bien. Verán, después de mi última actualización, me reuní con Yasmín y decidimos qué debía hacer. Ahora, lo más lógico era recopilar evidencia primero, así que comenzamos con eso. Desde el falso accidente, Jeff ha estado durmiendo en la habitación de invitados. Se niega a dormir cerca de mí, diciendo que le parece extraño porque no me conoce. Para él, sigo siendo una extraña, incluso si estuvimos casados antes. Lo entendí y le di su espacio. Pero lo que no sabe es que tengo un grabador de audio en esa habitación, registrando cada conversación que tiene con su querida novia. Está tan feliz de que todo esté funcionando y sigue diciéndole que solo necesita unas semanas más, y después de eso, será libre. Bueno, tiene razón al asumir que será libre, pero no tiene idea del tipo de libertad que le voy a dar. Además, ya tenía un montón de evidencia contra el amigo de Jeff, así que decidí hablar con él. Tengo conversaciones entre él y mi esposo, y no creo que quiera ser asociado en un intento de estafa. Así que Yasmín y yo fuimos a visitar al amigo, y le pedí que dijera la verdad. Siguió fingiendo que no sabía nada, pero cuando le mostré las pruebas y lo amenacé con enviarlo a la cárcel, empezó a hablar. Me contó todo lo que pasó, y lo grabé. Después de que me dio pruebas, lo dejé ir. Bueno, le dije que no le causaría problemas, pero eso no es cierto. Planeo usar su grabación como prueba cuando llegue el momento. No me siento mal por eso. Lo que él hizo fue mucho peor, muchísimo peor de lo que yo estoy haciendo. Después de hacer todo eso, pensé que debía centrarme en Jeff. Debido a su condición, mi jefe me dijo que podía tomarme algunos días más libres, incluso una semana si lo necesitaba, y la mayoría de los días podía trabajar desde casa. Gracias a esto, he estado cerca de Jeff todo el tiempo, y no ha podido ver a Scarlett. Bueno, la vio una vez, pero eso fue porque lo dejé, para obtener más pruebas. Pero eso no es todo lo que he estado haciendo. Pensé que, ya que me estoy sometiendo a esta tortura para exponerlo, también debería hacer miserable la vida de Jeff. Así que todos los días le hice hacer algo o comer algo que odiaba. Él cree que lo hago para ayudarlo a recuperar la memoria y recordarnos. Lo odia, pero se niega a admitirlo, lo cual lo hace aún más gracioso. A ver esas verduritas que Jeff tanto odia, pero que son buenas para la memoria. Hace unos días, para ayudarlo a recordar, hice que Jeff se despertara temprano en la mañana y saliera a correr. Jeff realmente odia correr, pero se forzó a hacerlo.
Se veía miserable, y yo lo disfruté muchísimo. También le hice comer pescado, que, bueno, detesta. Pero lo probó y dijo, tal vez mis gustos han cambiado. Pero quizás combinado con las verduras sabe mejor. Estoy seguro de que realmente odiaba vivir conmigo, pero no podía admitirlo. Pero ni siquiera había terminado. Ayer, por fin llegó el momento que estaba esperando. Así que, durante la cena, le dije que tenía algo especial para él. Le dije que había pedido algunas cosas especiales. Hace unos años, Jeff me contó cuáles eran las cosas que más odiaría comer en la vida. Encontré la segunda y la tercera de su lista de pesadillas culinarias. No era posible conseguirlo del primer puesto. Le dije que había comprado algunas delicias que él adoraba antes de perder la memoria, y que tal vez eso lo ayudaría a recordar nuestro amor. Estaba listo para probarlas, hasta que vio el pollo enlatado y los testículos de buey. Casi dejó de respirar y me preguntó, ¿qué demonios es eso? Le dije que las amaba y que tenía que probar un bocado de cada una. Lo pensó por un momento, y luego dijo, está bien. Estaba temblando mientras intentaba comer. Abrió la lata de pollo, que se veía asquerosa. Luego, casi lloró al morder el testículo. Tan pronto como lo hizo, empezó a toser y vomitó. Dije, lo siento. Y él respondió, no sé por qué, pero odio esto. Me estoy divirtiendo tanto con su falsa pérdida de memoria que no sé si dar el siguiente paso o seguir aprovechando este regalo. Pero sé que tarde o temprano es momento de terminar con él. Actualización 3. Han pasado exactamente 2 semanas, y he aceptado el divorcio. Quiero decir, he aceptado el divorcio frente a Jeff, pero él no tiene ni idea de lo que he planeado para él. Frente a él, he intentado desesperadamente hacer que recuerde cosas, pero obviamente no ha recuperado la memoria. Creo que realmente disfrutó verme esforzarme tanto por recuperarlo, porque cada vez que hacía algo por él, parecía feliz. Pero ha sido muy difícil fingir que quería que se quedara en mi vida. Siendo completamente honesta, no podía esperar para echarlo de mi vida para siempre. Pero quería hacerlo a mi manera, ¿saben? Bueno, Jeff poco a poco empezó a decirme que no disfrutaba estar conmigo y sugería sutilmente que tal vez deberíamos separarnos. Cada vez que decía algo así, fingía ignorarlo porque quería escucharlo decirlo directamente a mi cara. Fingí que hacía todo lo posible por lograr que me amara como yo lo amaba, pero él simplemente no podía recordar nada ni sentir nada. Seguía diciendo que ya no sentía amor por mí. Incluso le dijo a sus padres que no estaba disfrutando vivir conmigo y que preferiría vivir solo antes que conmigo. Sí, sus padres también lo están ayudando. Lo sé porque ha hablado con ellos de forma normal en algunas de sus llamadas, también con algunos amigos. Además, me ha prometido que no le cuente a nadie sobre su pérdida de memoria, porque quería esperar a recuperarla antes de ver rostros desconocidos. Bueno, mis suegros me llamaron y me dijeron que también les había estado diciendo cosas a ellos. Saben cuánto me importa Jeff y solo me sugirieron que nos separáramos por unas semanas para ver cómo se sentía. Dijeron que tal vez así recordaría algo. Les dije que lo pensaría. Y hace 2 días, Jeff me dijo que tenía algo importante que discutir. Me dijo que le dolía verme esforzarme tanto por hacer que sintiera algo, y que él no podía darme nada a cambio. Le dije que no lo estaba forzando a nada y que, si no sentía nada, no era su culpa. Me dijo que no podía seguir rompiéndome el corazón y que pensaba que había una mejor manera de manejar todo esto. Dijo que, por mucho que lo intentara, no podía verme como su esposa y no quería vivir conmigo. En ese momento, empecé a sollozar, solo para que pensara que realmente estaba herida. Me dijo que sentía que eso era lo mejor que podíamos hacer, dadas las circunstancias, y que no podía mantenerme atrapada en una relación sin amor. Romper sería mejor para los dos. Me pidió el divorcio, y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Aceptó encantado. Hoy le dije que si quería divorciarse, no lo detendría. Me recordó que esta era la mejor opción para los dos. Y le dije, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. Pero no sabe que le voy a dar el divorcio en mis términos, y no en el suyo. Actualización 4. Han pasado algunos meses, y tengo que contarles lo que pasó durante el divorcio. Primero que nada, sí, el divorcio se llevó a cabo, y lamento haber tardado tanto en escribir una actualización, pero no es como si el divorcio tomara una semana. Pero continuemos donde lo dejé. Solo unos días después de mi última actualización, Jeff presentó la demanda de divorcio, y al principio, estuve de acuerdo, haciendo que fuera un divorcio de mutuo acuerdo. Pero luego le di un giro a la historia. Le dije al juez que Jeff había mentido y engañado. Jeff quedó atónito, no podía creer lo que estaba diciendo. Dijo que me había vuelto loca por la depresión de que nuestro matrimonio se rompiera. Y entonces, dije que tenía todas las pruebas para demostrarlo. Cuando mostré todas las pruebas que había recopilado con el tiempo, desde las grabaciones de su voz, hasta las capturas de pantalla de las fotos e incluso la confesión de su amigo, no había mucho que decir.
Jeff parecía un cadáver sin alma. Estaba horrorizado y ni siquiera pudo hablar durante varios minutos. Debido a la abrumadora cantidad de pruebas, me quedé con el 65% de todo, que es más de lo que establecía nuestro acuerdo inicial. Jeff no estaba nada feliz con esto. Me encontró afuera y me preguntó cómo había sabido todo esto y por qué tenía tantas pruebas. Le dije que, al parecer, yo era más inteligente de lo que él pensaba. Me preguntó que si sabía todo, por qué le hice pasar por esto en lugar de simplemente dejarlo ir. Le dije que no quería que fuera tan fácil para él dejarme como si fuera un perro abandonado. Me dijo que nunca tuvo la intención de romperme el corazón. Le respondí, eso es exactamente lo que hiciste. Entonces me suplicó que no hiciera esto. Le dije, esto ya está bien cocinado, como los testículos de buey. Su mueca fue la misma que ese día, como si quisiera vomitar. Pensar que los comió solo para que yo me tragara su plan, pero el único que terminó tragando fue él. Antes de pasar al resto de las consecuencias, créeme que no solo el juez multó a Jeff con $15,000 extras por engañar, sino que su amigo, el mentiroso, recibió otra multa de $7,000 por cómplice. Parte de las consecuencias fue también dividir en 65 y 35, en lugar de 50 y 50. Pero aparte de eso, también avisé a recursos humanos de su empresa lo que había intentado hacer. Sabes, él se tomó todas sus vacaciones pendientes, más algunos días extras, para llevar a cabo su plan, y para comer testículos de buey. Pero si tu empleado toma días extras para un engaño, ¿no es mala idea tenerlo en su plantilla? Al menos la empresa ha creído eso y le ha dado el adiós. Como dije, no creo que nada de lo que ha perdido realmente lo extrañara, si hasta hace un tiempo ni siquiera recordaba que las tenía. No puedo parar de reírme pensando que intentó todo esto y le salió muy mal. Actualización 5. Sé que en mi historia muchas personas pierden la memoria, porque ahora es Scarlett quien la ha perdido. Se ha olvidado de que, una vez que el divorcio estuviera listo, ellos podrían ser felices para siempre. Pero terminó olvidando a Jeff en los brazos de otro hombre tan pronto como el divorcio fue archivado. ¿Qué le habrá dicho? Lo puedo explicar, ¿tengo amnesia? Solo sé esto porque este hombre es amigo de una de mis amigas, y como es un hombre soltero, puede estar con quien quiera. Pero si hablamos de otros olvidos, tenemos que mencionar a los padres de Jeff, porque también se han olvidado que su hijo vivía en su casa. Y han encontrado a alguien nuevo que pague el alquiler. Jeff y yo pagábamos una cantidad simbólica, porque nos quedamos allí más tiempo del planificado. Pero ahora, sin trabajo, Jeff ya no puede permitírselo. Es una casa en un lindo vecindario, así que su alquiler es muy caro. Aun con nuestros salarios combinados y la rebaja sustancial, seguía siendo una cantidad considerable. Qué bueno que yo no estoy teniendo problemas de memoria, veo que pueden ser muy problemáticos. Jeff tuvo uno por unas semanas y mira todo lo que perdió.